Muy buenos días, cordiales saludos a todos. Un tema serio, muy serio el que vamos a abordar esta mañana. Entre ayer a la tarde y anoche pasaron cosas importantes. Pregunté la explosión de características desconocidas en Beirut. Estaba profetizada en las escrituras. Me pregunté, ¿verdad? Inmediatamente me senté en la computadora y lo que descubrí lo voy a compartir esta mañana con ustedes. Es esclarecedor. Va a responder una serie de preguntas que la gente se sigue haciendo. Y yo me pregunto, ¿por qué a mí se me dio la oportunidad de conocer esto, verdad? Bueno, eh, nunca, en casi 50 años de periodismo, nunca he tenido noción de una explosión de las características que vimos a partir de las redes sociales, de lo que la gente filmó desde distintos ángulos, la explosión de Beirut. Algunos compararon con una explosión nuclear. Tuve el privilegio, la satisfacción de ir con un grupo de periodistas paraguayos, algunos de los cuales me rodean por estas comarcas de Facebook, y me adeudan fotos, me adeudan fotos. Tuve la suerte de estar en Japón, y antes de viajar, me llaman de la embajada japonesa y me dan otro privilegio a mí, ¿verdad? Y supongo que a los demás periodistas también, ¿verdad? Me dicen si tenía algo especial que yo deseaba visitar. Y les expliqué que me gustaría estar en Hiroshima. Y me concedieron. Y nos fuimos a Hiroshima visitando Japón. Y estando en Hiroshima, nos llevan a un lugar donde todavía queda una parte de la estructura del edificio, le llaman el domo de la bomba. Es la cúpula del edificio de la Bolsa de Valores de Hiroshima en aquel tiempo. Y la guía nos para allí y nosotros comenzamos a contemplar la estructura destruida. Y nos dice, entre 300 y 500 metros de altura sobre este lugar explotó la bomba atómica. Una bomba de 15 kilotones que liquidó a 130.000, 300.000 personas, ¿verdad? Aquello fue funesto, atroz. Recorrimos el museo y en el museo uno de los artefactos que más me impactó fue una losa que estaba a la entrada de un banco en Hiroshima y cuentan que un señor estaba sentado esperando que se abriera el banco, ¿verdad? Y en ese momento explota la bomba atómica. La elevada temperatura desintegró el cuerpo del hombre y ese cuerpo quedó, digamos, impreso sobre la losa y lo que se ve es una figura humana impresa sobre la piedra. Para entender la magnitud de aquella explosión, ¿verdad? 15 kilotones. Dicen que la explosión de Beirut equivale a más o menos 1 kilotón. Pero para entender lo que vamos a explicar, es necesario decir que Líbano, en las escrituras, es un país amigo de Israel con una particularidad. Por ejemplo, uno de los reyes del Líbano, Irán, fue el que le proveyó a Salomón la madera del Líbano, el cedro del Líbano, para la construcción del templo que después fue destruido, ¿verdad? El templo de Salomón, ¿no? Es decir, a nivel de gobierno, Líbano siempre fue amigo de Israel, pero lamentablemente los gobiernos libaneses toleraron la presencia de terroristas, y esto ya en tiempos digamos, en tiempos bíblicos, ¿verdad? Toleraron la presencia de terroristas en su territorio. Vamos a hablar del tema. Pero para empezar a hablar, digamos lo siguiente.
Es necesario conocer un poquitito de estos detalles para entender e interpretar las cosas, ¿no? Cuando el pueblo judío va a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, esta es la orden que da Dios a los judíos. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La orden es destruir, anular a esos pueblos. Y Dios iba a pelear a favor de ellos, ¿verdad? Destruyeron a varios pueblos, pero no cumplieron toda la misión. Y mucha gente dice, ¿qué clase de Dios es un Dios tan cruel que permite la destrucción, ¿verdad? Bueno, hay que entender lo siguiente, lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra. Llegaron al colmo de la maldad, ¿verdad? Y estos pueblos, aquí dice claramente, para que no les enseñen a ustedes todas las abominaciones que ellos han hecho. ¿Y qué se hacía en la tierra cananea, la tierra prometida, para que Dios ordenara la destrucción de estos pueblos? Bueno, adoraban a dioses que en sus templos tenían prostitutas sagradas. Y las prostitutas sagradas tenían hijos, y sus hijos eran sacrificados al rey Moloch, ¿verdad? Al dios Moloch, el dios Moloch o Moloch. El dios Moloch, hace unos meses, fue expuesto en una expo en el Vaticano, ¿verdad? Alarmó a los católicos y tendrá sus consecuencias. Tendrá sus consecuencias. Y Dios destruyó a estos pueblos porque adoraban a un Dios adoraban a un Dios al que le sacrificaban bebés. Todos los pueblos que hacían sacrificios humanos fueron borrados del mapa. Así fuera en la tierra de Canaán o en cualquier parte del mundo. En América fueron borrados del mapa. Cuentan los historiadores que cuando los predicadores se reunieron con Montezuma, el rey azteca, le presentaron a Jesús y le dijeron que era el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Y Montezuma dijo, pero déjenme en paz, más o menos. ¿Dónde se ha visto que un Dios se sacrifique por los seres humanos cuando somos los seres humanos los que tenemos que hacer sacrificios a los dioses? Bueno, la cultura azteca fue borrada. La cultura maya fue borrada. No del todo, porque quedan las obras, los megalitos, ¿verdad? Lo mismo que los incas, ¿verdad? Pero curiosamente, los guaraníes que no hacían sacrificios humanos, aún mantienen sus tribus, sus etnias están allí, hablan su idioma, nosotros hablamos su idioma. Nosotros heredamos el idioma de ellos, no los borramos del mapa, como ha ocurrido con los pueblos que hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces, entran a la tierra prometida y no cumplen toda esta misión. Y Dios les pidió que los destruyeran, porque sabía que si no los destruían, un día esos pueblos renacerían, crecerían y serían enemigos eternos de Israel, ¿verdad? Estas luchas de Israel con sus vecinos ya vienen de 3000 años atrás. La gente quiere negociar la paz, imposible la paz, porque es una maldición de Dios. Dios les dijo, hagan esto, no hicieron, y bueno, ahí está. Nos destruyeron a los gedeos. Los gedeos. ¿Quiénes son los gedeos? Los gedeos habitaron Líbano. Y desde el Líbano permanentemente atacaban al pueblo de Dios. Y hoy permanentemente siguen esos ataques por conducto de un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah.
Hezbollah tiene 150.000 misiles apuntando a Israel y amenazando a Israel. El líder de Hezbollah se llama, vamos a ver el tema. Lamentablemente tengo que buscar en las distintas páginas en Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah. Hezbollah recibe armas, capacitación, apoyo financiero de Irán y funciona bajo la bendición de Siria y de otras potencias musulmanas de la región. Hezbollah construye túneles bajo la frontera de Israel para penetrar y bombardear a Israel, ¿verdad? Varios de esos túneles fueron destruidos. Israel tuvo que desarrollar una tecnología para detectar la construcción de túneles, para preservar su pueblo, para defender a su pueblo, ¿verdad? Hassan Nasrallah advirtió al gobierno de Israel iniciar un conflicto desde el Líbano y dijo que implicaría una gran guerra que abrirá muchos frentes y provocará la desaparición de Israel. Vamos a expulsar a los judíos, los echaremos al mar. El plan de Hezbollah es borrar del mapa a Israel. Es bueno tener en cuenta esto porque vamos a leer profecías. La pregunta que hay que hacerse es que si los explosivos o precursores de explosivos que volaron en Beirut, nitrato de sodio y nitrato de amonio, casi 3.000 toneladas, reventaron de una. Hay que saber si estos productos, nitrato de sodio y nitrato de amonio, sirven para producir explosivos y son usados por grupos terroristas. Estos depósitos de nitrato de sodio y nitrato de amonio estaban al servicio de Hezbollah. Se va a saber, eso va a salir a luz de eso ahora. Del nitrato de sodio, el nitrato de sodio se usa, es la base de la nitroglicerina para la producción del trinitrotolueno, que es TNT, dinamita. Es dinamita. Nitrato de sodio, nitrato de amonio. Eso explica la violencia de la explosión que es imposible de entender, ¿verdad? Al punto de que Donald Trump llamó a sus generales, a sus expertos y dijo, ¿qué pasó allí? Y sus generales se sorprendieron y dijeron, no, ¿qué? Esa es una bomba, esa no es una cuestión nitrógeno ni nitrato. Nitrato de entender, ese era. No pudieron entender y no pudieron explicarse. Incluso generales, asesores de Trump dijeron, no, eso es una bomba, eso es algo inexplicable, ¿verdad? La violencia de la explosión. Entonces, estamos entendiendo el contexto, ¿verdad? Ahora vamos a lo que dicen las Escrituras. Y la clave para entender el tema de si esto ocurrió porque Dios lo dispuso o no, si es una profecía o no, la clave para entender es el Salmo 83. Es un salmo que voy a leerles en gran parte, ¿verdad? El Salmo 83 es la clave para entender. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, terroristas, y han estado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte.
como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados, perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo es un ruego para que Dios intervenga en aquel tiempo ya contra los terroristas que actuaban desde el Líbano. Aquí hay una serie de países, vamos a ver, que conocer estos pueblos. El nombre de estos pueblos es raro, ¿verdad? Dice Edom, habla de Edom, de ismaelitas, de Moab y Amón, agarenos, filisteos, Gebal, Tiro, ¿verdad? ¿Qué países son estos? Edom es Turquía. Los ismaelitas son los árabes, Arabia Saudita. Moab y Amón conforman Jordania. Los agarenos, hijos de Agar, pertenecen a Siria. Los filisteos son los palestinos. Gebal y Tiro, Líbano. Tiro y Sidón ya fueron destruidos en aquel tiempo. Líbano, territorio del Líbano. Desde el Líbano, Hezbollah. Este Salmo 83 es para Hezbollah. Destruye a Hezbollah y a sus socios. ¿Y quiénes apoyan a Hezbollah? Irán, Siria. Tremendo esto. Vamos a ver una profecía. Y aquí entramos en materia, ¿verdad? Hay una profecía de Isaías. Isaías, capítulo 10, verso 34. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Isaías 10, 34. Líbano caerá con estruendo. Tomen en consideración el estruendo de la explosión. Esto está escrito, señores. Esto dice Isaías. Pero veamos qué dice Zacarías. Zacarías, otro gran profeta, en el capítulo 11, del 1 al 3, vamos a leer profecía de Zacarías, Zacarías capítulo 11, del 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Perfecto está esto. Abre tus puertas. En aquel tiempo, las puertas de los países, ¿dónde estaban? En el puerto. El puerto era el portal de entrada a un país que tenía litoral marítimo, en este caso. Entonces, ¿dónde ocurrió la explosión? En el puerto de Beirut. ¿Y qué dice la profecía? Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas, no, este es el Líbano, ¿verdad? Ah, no, acá está. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. En el puerto de Líbano abrió sus puertas y consumió el fuego. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo, aparece otra vez la palabra estruendo. El estruendo de la explosión, que sorprendió a todos. Incluso se escuchaba a varios kilómetros a la redonda, ¿verdad? Estruendo de rugidos de cachorros de leones. Imagínense lo que la Biblia, la profecía habla de, compara con el rugido de 1000 cachorros de leones. Porque la gloria del Jordán es destruida. Entonces hay que interpretar los tiempos. Hay que interpretar los tiempos.
comienzan a producirse, digamos, a cumplirse estas profecías. Y hay otras profecías. Damasco va a ser destruida. Hoy todavía Damasco, la capital siria, está entera y está enhiesta. Pero hay una profecía contra Damasco, va a ser destruida. Peor que la destrucción que hubo en Beirut. Hay otras profecías. Va a haber un accidente atómico en la región. Anoten esto. Va a haber un accidente atómico, una explosión atómica accidental en un país de la región que no es Israel. Está escrito. Vamos a ir hablando con el tiempo de esto, pero hoy estamos hablando de este tema de Beirut. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego de tus cedros. Es decir, estamos viviendo tiempos en que se cumplen muchas de las profecías. Y hablando de profecías, quiero compartirles, no tiene digamos, relación con lo que estoy diciendo, pero leyendo estas profecías, me encuentro con una profecía de Isaías que anuncia la pandemia y anuncia la cuarentena. Curiosamente, profetiza la cuarentena. Esta es la profecía de Isaías, que está en el capítulo 26, verso 20, y dice: Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. ¿Tiene que ver con la cuarentena? Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Cuando no entendemos los acontecimientos que nos rodean, hay que recurrir a las Escrituras. Aquí está la verdad. Y vivimos tiempos proféticos, tiempos en los que comienzan a precipitarse los hechos que van a terminar con la segunda venida de Jesús. Viene para la guerra de Armagedón, la tercera guerra mundial, que naturalmente va a vencer, ¿verdad? Y para tomar su gobierno milenial, desde Jerusalén. Por 1000 años va a reinar desde Jerusalén. Y en ese tiempo en que Jesús gobierna en la tierra, el mal desaparece de la tierra. Dice que los corderos cohabitarán con los leones, dice que los leones comerán pajas. Imagínense, habrá paz, no habrá, Satanás estará aprisionado, va a haber paz, 1000 años de paz. Al cabo de los 1000 años se hará el gran juicio final del gran trono blanco, que es para la condenación de los impíos. Y allí comienza la eternidad. Esto que estamos hablando, mucha gente dice: no, pues esos son disparates, son imaginaciones de mentes afiebradas. Así te dicen, ¿no? Esto está escrito y se está cumpliendo. Está escrito y se está cumpliendo. Miles de profecías se anunciaron y todas se han ido cumpliendo. Algunas no, porque Jesús vino a anular, ¿verdad? El caso de, hay una profecía contra Jericó y Jesús fue a Jericó y anuló la profecía que era la destrucción de Jericó. Jericó no fue destruida, ¿verdad? Pero las demás profecías sí. La gran profecía ahora es el arrebatamiento. Dentro de poco va a ocurrir, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Dios retira a sus hijos para que no sufran, porque viene el arrebatamiento y luego la gran tribulación. La gran tribulación es el gobierno satánico, el gobierno mundial hacia el cual nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Todavía no avanza, todavía no se concreta porque estamos nosotros, está todavía la iglesia. Y la iglesia tiene el poder de frenar todo esto. El otro día, en un grupo de intercesión de gente que ora, gente con poder, que ora con poder, ¿verdad? Analizamos ese tema. Y ahí surgió la pregunta: ¿será que podemos retardar nosotros estos acontecimientos finales que
digamos, cuyos signos ya se han presentado, ¿verdad? Y el análisis que hicimos es que podemos retardar. Hay que entender que Dios escucha a sus hijos. Así escuchó a Abraham y Abraham le dijo, si hay 40 justos en Sodoma, ¿vas a destruir? No, no, no. En honor a mi amigo Abraham, si hay 40 creyentes, 40 justos en Sodoma, no voy a destruir. Y le regateó a Abraham hasta 10. No había 10, había uno solo que era Lot, un solo justo en Sodoma, y se destruyó Sodoma, ¿verdad? Cuando el pueblo rebelde de Israel en el desierto ya salió de esclavitud y vio maravillas, vio prodigios, vio milagros, como que el mar rojo se abría y todavía seguía sin confiar en Dios. En un momento dado Dios le dice a Abraham, voy a destruir a este pueblo, los voy a aniquilar. ¿Y qué le dice a Abraham? Le dice, Señor, le dice, nos sacaste de Egipto. ¿Qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste de Egipto para venir a destruirnos en el desierto, que no pudiste meternos en la tierra prometida, fuiste incapaz. ¿Qué va a decir de vos, Señor Dios Todopoderoso, la gente, ¿verdad? Y Dios le dice, está bien, no voy a destruir al pueblo, pero decide mantener a ese pueblo 40 años en el desierto, para que mueran todos los que salieron de Egipto y los que entren a la tierra prometida, fuera de Caleb y de Josué, sean todos de una nueva generación. Es decir, Dios recapacita, Dios revisa cuando el pueblo creyente ora y le pide que retarde. Entonces, hoy el gobierno mundial todavía no puede asumir. Está peleando para asumir, todavía no puede. ¿Por qué? Porque está la iglesia. Los hijos de Dios, los que oran, los que ayunan y los que saben usar, porque aprendieron a usar el poder, todavía retardan la instauración del gobierno mundial. Entonces, son tiempos finales en los que tenemos que estar en oración, incluso por Líbano, porque hay que reconocer, en Líbano hay muchos creyentes. El 40% de la población libanesa es cristiana. El gran problema del Líbano es que permitió la sobrevivencia y permitió la protección de terroristas que amenazan al pueblo de Dios. Entonces, comparto con ustedes esta reflexión. Es importante entender lo que está pasando, por qué está pasando, hacia dónde estamos yendo, porque la gran duda, la gran curiosidad de la humanidad siempre ha sido ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y por eso hoy se invierte mucho dinero en mirar las estrellas, los cometas, los asteroides, enviar misiones a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Neptuno, a la Luna de Neptuno, a la Luna de Júpiter, para tomar muestras de piedra, a ver si hubo agua, si hay microbios. Están buscando de dónde venimos. ¿Para qué gastar tanto dinero si somos una creación divina, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Creación de Dios. ¿De dónde venimos? Del corazón de Dios. Él decidió crearnos a nosotros. Del jardín del Edén venimos. ¿A dónde vamos? A la eternidad. Unos eternidad gloriosa y otros eternidad bajo condenación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Está revelada la Biblia. Todo está revelado. Sin ir más lejos y sin alargar más, lo dejo hasta aquí. Que tengan una victoriosa jornada.